Buen fin de semana para todos. Ya estamos iniciando nuestro programa gerontológico sabatino y vamos a estar con tres temas muy importantes. Primeramente, la visión gerontológica. Después, también tendremos el aspecto crítico del edadismo laboral, ¿no? Y bueno, ahora mismo empezamos. Vamos a compartir. Bueno, ya estamos en pantalla. Listo. Empezamos entonces. ¿Qué significa tener visión gerontológica? Es tener una comprensión holística de todo lo que significa la gerontología, en todos los aspectos. Y esta visión eh, y significa justamente poder, en este momento, una visión que comprende el envejecimiento como un proceso de la vida, una mirada holística, una valoración de la vejez y el envejecimiento y el significado de ser una persona mayor. Todo esto está comprendido dentro de una visión actual, ¿no? Acerca de la que es la vejez y el envejecimiento. La visión gerontológica, en ese sentido, significa enfocar adecuadamente la gerontología con todo lo que significa, sus aspectos biológico, psicológico, de salud espiritual, todo, ¿no? Todos los aspectos que tenemos que, psicosocial. Entonces, esta visión gerontológica nos sirve como una especie de instrumentalización del saber, como una guía para la reflexión, el análisis y la acción. Siempre cuando analicemos los temas relacionados al envejecimiento y a las personas mayores, debemos considerar todo lo que implica, ¿no? En las cuestiones biológicas, psicológicas y sociales, y de ninguna manera debemos dejar de lado en ninguno de los aspectos, porque estas visiones sesgadas justamente nos llevan a, a un error tremendo en las aplicaciones. Ahora, la pregunta, ¿es la visión gerontológica única? ¿Hay varias visiones gerontológicas? Es una pregunta abierta, o sea, una pregunta para que ustedes mismos puedan responder. Y en todo caso, ¿qué convierte esa mirada en gerontológica? Como lo habíamos dicho, la gerontología es una ciencia y por lo tanto abarca todos los aspectos que tienen relación con el envejecimiento humano. ¿Mm? Pero podríamos decir que hay visiones, hay una sola visión gerontológica. No, definitivamente, cuando hablamos claro, pueden haber diversos enfoques, teorías con respecto a la gerontología, pero al final de cuentas, lo más esencial es el aspecto holístico, es la manera como nosotros vemos interactuando todos los aspectos del envejecimiento, ¿no? Eh, ahí pasamos a la siguiente. Tener visión gerontológica, ¿qué realmente significa y qué no lo es? Bueno, entonces yo creo que ya ustedes mismos se dan cuenta, ¿no? Tener visión gerontológica, ya sabemos, es una visión holística sobre el envejecimiento humano y que realmente, ¿qué significa y qué no lo es, ¿no? Ahora, una visión sesgada en la cual tú solamente ves un solo aspecto, ignoras los demás aspectos, no se puede determinar como una visión gerontológica.
A ver, un ratito que hay una persona. Ajá, la doctora Karina Rodríguez está aquí, justo para poder, justo como estamos iniciando este tema. A ver, vamos a ver. Hola Luigi, buenos días. Aquí Hola, estamos con Karina. un poquito de ¿Cómo te- problemas de señal, pero aquí estamos presentes. Pero bien, mira, como todavía recién estamos recién iniciando esto, entonces lo voy a lo que he estado revisando aquí, lo vamos a hacer de frente para que tú hagas tu comentario. Bueno, habíamos dicho que la visión gerontológica, es una visión que comprende el envejecimiento como un proceso de la vida, una mirada holística, una valoración de la vejez y el envejecimiento y el significado de ser una persona mayor. Es decir, todo esto implica tener una visión gerontológica, ¿no? Básicamente. Y después, la visión gerontológica nos sirve como una especie de instrumentalización del saber, ¿no? Como una guía para la reflexión, el análisis y la acción. La pregunta es, esta es una pregunta que la dejo abierta en general, ¿es la visión gerontológica única? O sea, hay varias visiones gerontológicas y en todo caso, ¿qué convierte esa mirada en gerontológica? Y el otro avance es tener visión gerontológica, qué realmente significa y qué no lo es. Entonces podríamos decir que de la visión gerontológica es una visión que construye el porvenir. Hay visión gerontológica en las instituciones. Eso también es un tema también de debate, ¿no? O sea, cómo enfoca el envejecimiento también las instituciones, ¿no? ¿Hacia dónde va la gerontología? Todas estas son grandes preguntas. Bueno, hasta ahí estamos. Abre tu micrófono para que... Muchas gracias, Luigi. Bueno, yo sí considero que hay varias visiones gerontológicas en el mundo actual, no podemos Claro, ocultar la realidad. Y pues claro, está la parte social, la parte biológica, la claro. parte cuidados, la parte asistencialista, y cada uno con el afán de fortalecer su eje, algunas veces descalifica el otro. Y por eso, bien lo Ah, decías en la primera diapo, debe ser holístico. O sea, claro. todos, no importa cuál sea mi soco, cuál sea lo que yo fundamentalmente haga, no debo de meritar el trabajo de todos los demás, porque cada uno suma una fortaleza fundamental en todas las aristas que comprenden la gerontología funcionalmente en vida, y principalmente con ética y con trabajo como tal. Entonces, sí hay distintas visiones, pero todos debemos empalmar que ninguna es superior a otra, ninguna. O sea, cada una tiene su parte importante en el desarrollo de acciones, y a cada una tenemos nosotros que ponerle atención según la actividad o el Ujú. objetivo, la meta de lo que vayamos a trabajar y enfocar. Entonces no debemos perder el norte de que estamos en un mundo cambiante, que estamos abordando sociedades que están logrando mayor tiempo en vida de la persona mayor, y que por sobre todo la parte ciencia y la parte tecnología que se ha venido fortaleciendo, modificando y cambiando, pues también nos está dando vuelta a muchos conceptos que también teníamos. Entonces, todos, desde el lado que lo veamos, debemos estar actualizados y dispuestos al cambio, Luigi, porque si cada Ajá, uno ¿ves? nos quedamos fijos en donde según nosotros aprendimos y estuvo, pues ya ahí ya nos quedamos estancados. Entonces creo que dentro de lo que me compartes y comento, pues eso sería como mi fortaleza de comentario, ya que creo que es fundamental que todos nos quitemos las camisolas individualistas. Ver la genotología, y perdón mi analogía, pero es mi mundo, es como un deporte en equipo. O sea, tan Ujú. importante es el delantero, el defensa,
como Ajá. el portero. O sea, cada uno va a actuar Se más o trabaja en menos según equipo. el tiempo, pero si no lo hacemos en equipo, nos meten goles. Y los goles en este caso es justo acciones de discriminación, acciones de falta de participación y por sobre todo generar mucho de cerrar puertas y de disminuir espacios para personas que al final no lo están pidiendo como favor, nos están llevando a reflexionar que todos debemos estar conscientes de lo importante que es respetar a las personas mayores y que tengan una inclusión real, efectiva y activa en todo lo que nosotros hagamos en la vida cotidiana de cualquier grupo social. Perfecto. Justamente, bueno, por eso es que me parece que cuando uno dice, por ejemplo, por decirlo así, tienes visión gerontológica, ya debería eso de decir visión gerontológica, que efectivamente tú tienes un concepto amplio, o sea, mejor dicho, comprendes todo lo que significa, todo lo que implica el envejecimiento, ¿no? Todo, la parte biológica, psicológica, social. Y yo diría que si es una visión sesgada, ¿no? Que ignora eh, algunos aspectos, no sería, digamos, una visión gerontológica. No sé, a ver, ahí, ¿cuál es tu idea con respecto a eso? Sí, Luigi, porque cuando nosotros sesgamos el conocimiento, cuando nosotros venimos solo a decir mi verdad es la única porque esta es la trinchera de donde yo estoy, caemos en edadismos, Luigi. Y el Sí, pues. edadismo al final, muchas veces los mismos eh, trabajadores, promotores, personas que estamos en el área de ver la parte de la correcta el correcto abordaje, la correcta atención y todo, algunas veces con el afán de ser tan específicos y de llegar a la mínima expresión de lo que queremos decir, caemos en conductas edadistas. Ujú. Entonces, ahí pensaría yo. Por ejemplo, estaba viendo el tema del envejecimiento y vida, porque fíjate que hay algunas definiciones de envejecimiento que prácticamente lo convierten en sinónimo de vida, o sea, como que, mejor dicho, ya envejecimiento y vida serían prácticamente sinónimos. O sea, en algunas, porque estuve analizando la vez pasada en el programa reciente, estuve revisando varias definiciones, ¿ah? ¿Ya? Y en las cuales prácticamente te decían, el envejecimiento es toda la vida o la vida es envejecimiento o algo así. Ahora, con respecto a al envejecimiento, todavía tenemos muchas dificultades con ese tema y también con la famosa, bueno, acá le he puesto yo edad mayor porque eh, como una especie de propuesta que para el futuro diría yo, ¿no? En lugar, porque cuando estamos hablando, si vamos a nosotros a separar a las personas mayores a las personas por su edad, ¿no es cierto? Y no la edad que está en el calendario, el problema es de que estas personas no necesariamente estarían en la etapa de la vejez. Y entonces eso plantea una situación en la que muchas personas todavía creen que ya tener 60 años significa vejez, automáticamente, ¿no? Entonces ahí habría una posibilidad de no sé, de un ajuste por ahí. Ahora, comprendemos la complejidad del envejecimiento, ese es otro gran problema, ¿no? Porque lo que pasa, yo me he dado cuenta que hay muchos gerontólogos o gerontólogos también que han llegado a simplificar demasiado el envejecimiento a tal punto que terminan en un discurso que, ¿cómo podemos decir? Un discurso que no refleja la realidad y que sobre todo ignora comúnmente la parte biológica, ¿no? Es decir, y cuando hablan de la parte biológica, ellos simplemente se refieren a la medicina, ¿no?
a las terapias, a las fisioterapias, cuando en realidad nosotros estamos hablando de la complejidad del propio proceso de envejecimiento. Entonces, nuestra medida del tiempo no es la medida del envejecimiento, es correctísimo también. O sea, definitivamente no podemos, o sea, el envejecimiento no tiene una relación directa con la edad que aparece en el calendario. No es una, o sea, no se puede medir el envejecimiento de una persona en base a su edad, ¿no? Eso es lo que, o sea, que son cuestiones que tenemos que ajustar por ahí. Hoy hubieras estado en el programa anterior, sacamos, extraje varios conceptos de envejecimiento y para comentar uno por uno, cada uno de ellos. Bien interesante. Sí, Luigi, porque es que mira, ahí sí pasa cuando semánticamente, dependiendo para qué tú vas a utilizar el tema, Ujú, ahí es para dónde vas a ir orientando la balanza, ¿verdad? ujú, Entonces, el tema más importante que debemos tener en cuenta, fíjate que a mí me ha creado, y justo porque en la parte de pensar, ¿verdad? ujú. ¿Dónde nos perdimos en el sentido de que hacemos la analogía de envejecimiento a la parte pecuniaria, a la parte de derechos, a la parte de incapacidad, Ujú. pero no todos los que tienen una condición discapacitante, no todos los que tienen una incapacidad funcional son personas mayores. Por lo tanto, envejecer no es un equivalente a deterioro. Envejecer no es un equivalente a enfermedad. Ajá. Envejecer no es un equivalente a dependencia, sino que envejecer solamente va a ser ese proceso prolongado en tiempo que va a ir dejando la huella que tú quieras en tu vida, pero tú eliges la huella que quieras y no hay edad para poder ir modificando tus condiciones corporales. Entonces aquí venimos a hacer un proceso de contracultura, porque las personas, muchas veces lo he comentado, solo porque llegan a determinada edad, se autonombran viejitos, se autonombran mayores, se autonombran ancianos. Y ya es que yo ya soy, me pasó esta semana en más Ajá. de tres componentes. Yo ya soy de la tercera edad. Ajá, ¿y qué edad tienes? 60, 61. ¿Y dónde dice? ¿De dónde sacaste eso? Personas autónomas, sin enfermedades, funcionales totales, trabajadoras. Entonces le digo yo, ¿y para ti qué significa la tercera edad? Y Claro, justo los pones en jaque, porque no claro. saben en realidad a qué tercera edad se están metiendo. No saben a qué tercera. ¿Cuál es la primera edad? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? ¿Dónde encuentras las variables que te llevan a decir estoy en una tercera edad? Entonces, cuando Ajá. ya los pones frente al espejo, justo lo que tú dices, las personas han venido a vender conceptos Ujú. tan simplistas que solo es el paloteo, solo es ir viendo un año, otro año, ahora ya eres persona mayor, ahora ya eres, o sea, no es así, no es tan Sí, fácil. sí. Si fuera tan fácil, no tendríamos todas estas reflexiones y componentes, ¿verdad? Y sí, definitivamente, Luigi, tenemos que sacar de nuestra memoria en grama y de nuestro vocabulario que el envejecer es sumar años. Eso ya no debemos estarlo Ujú. considerando bajo ningún punto de vista, Luis. Por ejemplo, claro, el polémico, y porque si bien es cierto, ya hoy en día he visto ya muchas publicaciones ya de personas que están reconociendo que ya la vejez como constructo social ya no sirve, y lo estoy viendo incluso en personalidades muy destacadas, profesionales muy importantes. Entonces en ese sentido creo que parece que ya es un consenso que va creciendo, que ya no podemos determinar la vejez como un constructo social. Entonces, y después, al menos tal como se lo define, en algunos, todavía quedan en Google, por ejemplo, cuando tú entras a Google, te vas a encontrar con alguno que va a decir a partir de los 70 años empieza la vejez. Es una tontería, verdaderamente, pero bueno, está ahí. Entonces, supuestas necesidades y constructos como mentiras convenientes. Sí es cierto que hay personas que alguna vez se han comunicado conmigo mostrando su inquietud en el sentido de que
de que si nosotros no aceptamos que la vejez comienza a los 60 años, que se puede generar un problema en las políticas públicas y en los derechos y no sé qué más. Cosas así. La verdad que yo no lo veo de esa manera. Pero hay gente que se complica, pues dice, ah, no, pero fíjate que vas a decir que no están que en la vejez, entonces va a haber problemas con las políticas públicas porque van a decir que las personas están muy saludables. Pues, te das cuenta de las cosas que pueden ocurrir a veces. Y por eso es que yo digo que a veces utilizamos mentiras convenientes, ¿no? Entre comillado. Sí, Sí, Luis, y por eso te decía que debemos ir separando la parte de derechos, la parte de capacidad. Fíjate que aquí en Guatemala, en el sistema público, existen instituciones donde tú, con 10 años de servicio, puedes tener acceso a una jubilación, así tengas 40 años de edad. Entonces, es un paradigma y es una falacia el hecho de tener el temor de que por decir que 60 años no es vejez y que para llegar a un derecho de beneficios sociales por edad, el hablar de que estés funcional pierdes el derecho. Eso no es así, porque esas claro. son políticas sociales que van dando el parámetro en base a tu época, a tu tiempo de cotización, a tu periodo de funcionalidad, a los derechos, a los espacios con los cuales fuiste cotizando. Pero la parte de ignorar de dónde salen las políticas y cómo se construyen y de dónde vienen las protecciones sociales, ahí es donde genera que las personas tengan temores, aunque si tú te das cuenta, debido a que los sistemas, por todas estas libertades o libertinajes que tenían, han ido colapsando los fondos de jubilación, fondos de pensiones, y lo que se ha venido dando con la medida que se aumenta la expectativa de edad es ir incrementándole años a lo que son el tiempo para adquirir o tener el beneficio, Luigi, pero eso no es lesivo porque al final el poder aportar, trabajar y si estás bien, eso es algo bueno para la persona, porque ¿cuántos hay que quisieran a los 60 años poder tener un trabajo y hacerlo y no tienen esa oportunidad? Y si te la siguen dando, eso es algo digno y bueno. O sea, yo creo Exacto. que los temerosos de esto es personas que no tienen como bien claro el porqué de los beneficios sociales y derechos. Y luego habría que preguntarle a las personas mayores y muchas personas mayores piden a gritos ser útiles, ser tomados en cuenta, ser productivos y mantenerse a nivel Ajá, social bien. Entonces, no hay que tener miedo, solamente hay que saber definirlos bien. claro. Claro, la idea del calendario, como yo decía, pierde peso porque es necesario rescatar pues, el aspecto biogerontológico de todas maneras, o sea, que se ha dejado de lado. Ahora, vivir y envejecer, bueno, para mí no significan lo mismo. Eh, hicimos hace poco, sí, en el programa anterior, hemos explicado, sobre todo en la conferencia de la raíz del envejecimiento, explicaba también cómo el niño, mayormente lo que se va en él es básicamente crecimiento, es decir, en aumento de su producción celular, o sea, casi todo es ganancia, ¿no? Y nosotros en un momento dado, ya las pérdidas comienzan a ser mayores que las ganancias, eso es cierto. Entonces, no po- por eso es que yo dije tajantemente que para mí no es viable esa teoría con respecto a lo que quieren vincular de que vivir y envejecer significa lo mismo, ¿no? Algo así. No, Luigi, definitivamente no, No son lo mismo. porque hay mucha gente que sobrevive, no vive. Al Sí, final, eh, sobrevivir. la línea de vida, el transcurso de la vida, no te lleva necesariamente en la más de la mitad de tu ciclo de vida a cambios de envejecimiento. Ujú. Entonces, no lo puedes tomar como un sinónimo o como una línea que podamos jalarlo. Que claro,
ya cuando vamos, que nuestros telómeros bajaron, que nuestra funcionalidad se va perdiendo, que se nos empieza a acabar la melanina, que todo eso, obvio, empezamos a tener cambios relacionados con el tiempo. Pero pues yo estuve cana y cabeza cana blanca a los 30 años y pues a los 30 años no podíamos hablar, o sea, entonces, de nuevo, Luigi, son factores y como lo hemos hablado siempre, muy individuales de cada persona. Y eso no puede ser un sinónimo de ningún punto de vista, Luigi. No hay cómo sustentar que tengamos las mismas variables que nos lleven en ese recorrido Claro, no, no, en no ambos tiene conceptos. sentido. Sí. Después, cientificidad. Ahora, el valor científico de la gerontología y el lenguaje de una ciencia. O sea, también observo que se están utilizando terminologías que me parece que no son adecuadas para, para una ciencia y que muchas veces está siendo valorada por la propia academia, y es lamentable, pero es así. Ahora, ¿surgirá una nueva gerontología sin mentiras convenientes ni falsas necesidades, con un lenguaje preciso y sin ambigüedad? Es una gran pregunta. Es decir, de todas maneras, esa precisión, porque todavía encuentro cosas que no se llegan a comprender bien. Y esa ambigüedad tampoco no es nada buena. Justamente en el taller que estuvimos ayer, te cuento, en el taller del jueves, quiero decir, el taller del jueves, hubo comentamos también sobre el tema de cómo algunas cosas siendo con las personas mayores que estaban ahí presentes, también me dio mucho gusto que también ellos reaccionaran ante esta situación. Y hablamos por ejemplo, de cómo se refleja la imagen de ellos en la, en la prensa y en todo lo demás. Y muy interesante realmente lo que vimos ese día. Ahora, ahora que estoy estoy un poco agripado, tú sabes que estoy saliendo de un poco de lenguaje. Entonces, es muy importante entonces que la gerontología se vaya desarrollando más su valor científico, ¿no? Y que ya la ciencia comience a predominar más que la ideología. Ujú. Sí, Luigi, fíjate que exacto, o sea, hay muchas cosas que son conceptos preconcebidos, hay muchas cosas Ujú. que son, eh, pues, los, lo que las culturas han heredado y que lo que venía. Y en efecto, de pronto, pues antes teníamos como más limitantes, menos participación, pero porque muchas de estas cosas no tenían un adecuado desarrollo ni tampoco había difusión. Entonces no sabemos en realidad bien cómo pasaba todo, porque pues de todo nos enterábamos un poco tarde, Luigi, porque ya nos enterábamos cuando ya iba pasando, cuando ya nos estaba dando, porque no teníamos la celeridad que hoy tenemos a nivel de los medios de comunicación, de las redes sociales y de todo lo que hoy por hoy podemos acelerar para poder ir como avanzando. Y eso hace que el poder tener la opinión de la persona mayor y saber cómo quiere que se dé, cómo lo concibió, cómo se lo enseñaron y ahora cómo lo estamos abordando, yo pienso, Luigi, de que estamos dando pasos de gigantes, porque al final nos estamos atreviendo a ser disruptivos, nos estamos atreviendo Ajá, a eso. enfrentar a la corriente, estamos A siguiendo como el salmón. toda una tradición. Toda una tradición, exacto. Pero yo creo, Luigi, tengo fe, si no, no sería parte ni de Vanguardia ni de la Central, que en Claro. algún momento vamos a generar ese despertar, porque todo tiene que ir haciendo eco y en la medida que nosotros vayamos fortaleciendo no solo conceptualmente a las personas mayores, a los medios, justo el fortalecimiento de comunicación en los talleres que se desarrollan, en la medida que todo lo que vayamos agregando dentro de lo que se dé de manera actual, orientada,
científica y sin sesgos ni tabúes, porque lo que estamos buscando es investigar, dar la opción de los que nos atrevemos a analizar y decir, no, no es ahí por esto y esto y esto, porque no somos un grupo de personas con caprichos y porque queramos tener protagonismo y que digan, ay, no, es que la central gerontológica quiere ser la que domine y la que diga, no es eso, sino simplemente estamos diciéndole despierte mundo, este es un despertar con el Claro, cual nosotros exactamente. queremos ser parte de ese cambio y que sea un cambio de las bases. Y creo, Luigi, porque en la medida que lo vamos promoviendo, vamos generando acciones, sí se va a dar, que no se nos está haciendo fácil ni va a ser rápido. Bueno, ya vimos que no, porque la resistencia es alta, pero Sí, tampoco claro. estamos fijos, no nos quedamos quietos y sin avanzar, sino que vamos lento, pero ahí vamos poco a poco y sí se va a ir dando ese cambio. Sí es. Bueno, acá en este tema del egalismo laboral he sacado un extracto para ver su definición, que está acuñada ya por el gerontólogo Robert Butler, y se refiere a la discriminación contra personas por su edad. En el contexto laboral, dice, ocurre cuando los empleados son percibidos como demasiado mayores o demasiado jóvenes para cumplir con ciertas tareas o responsabilidades. Esta actitud puede llevar a que las empresas prefieran contratar a personas de un rango de edad específico, ignorando el valor que puede aportar una fuerza laboral diversa en cuanto a edad. Esta es una realidad total, ¿no? Y que se sigue dando, y a pesar de que hay una gran lucha también contra el edadismo laboral. ¿Qué opinas tú, Karina? Bueno, Luis, eso lo he vivido en carne propia y te digo, es complejo. Opino que tenemos que hacer cada vez más puntos de reflexión a las instituciones, a las empresas, a las organizaciones y que dejemos de evaluar personas por la edad y dejemos de evaluar personas por cómo se ve, por cómo se viste, por cómo llega, porque mis inicios, yo empiezo siendo médico y ya buscando un trabajo en mi profesión a los Ujú, 21 años. Y ahí me tocó enfrentar dos paradigmas fuertes, el de la edad y ser mujer, y luego ser ujú, mujer de un colectivo rural, porque yo venía de la parte rural de mi país. Y todo ujú, esto para mí, incluso de las mismas mujeres, era el hecho de no, no tiene experiencia, no conoce, no sabe del mundo, no tiene, y me tocó defender mis espacios, pues con capacidad cognitiva, ¿verdad? Gracias a Dios me dio el don y el talento de poder tener una formación intelectual, pues casi que óptima en todo momento y bien. Y fue con eso que fui defendiendo mis derechos. Y ahora que estoy después de los bien. 50, me está tocando enfrentar que tengo Ah, todas mis capacidades, todas mis funcionalidades, tengo todo. Yo le trabajé a Grupo Telefónica y a los ajá, 48 años yo trabajaba para ellos y a los 48 años sacan la convocatoria para el puesto que yo desempeñaba como sí, límite los 45. Y qué entonces barbaridad. por 13, y te estoy Sí, hablando a los 48, Luis. Y pues contrataron a una chica joven, muy nueva, muy todo, y muchos de los procesos que yo les llevaba se les cayeron, porque obviamente la vida y la experiencia te va dando mejora en funcionalidad y trabajo, y por eso hablamos que la persona mayor se hace más sabia, más eficiente, más efectiva, menos afanes, mejor, más centrado y todo. Y hoy por hoy te digo muchas de las personas de mi edad que estamos fuera de un sistema formal laboral nos toca contracorriente y el hecho de ya saber que soy una mujer, que soy arriba de 50 y que eso hace que frente a cualquier opción de trabajo, becas, oportunidad de crecimiento y todo, no, porque ya para qué si ya estás grande o para qué vas a hacer eso si para qué te va a servir. O sea, tenemos que enfrentar el edadismo el en edadismo. todo momento, pero se intersecciona, Luigi, a muchas otras variables que hacen la descalificación y eso lleva
a muchos de mis colegas y te digo, yo conozco amigos que los ha llevado a suicidio, a Ah, drogadicción, alcoholismo, por el hecho de que se lucha, se lucha y se lucha. ¿Y para qué? O que hoy por hoy estén trabajando en una empresa de taxis de aplicación, que estén trabajando en visita mm, médica, o sea, en algo para lo que nunca pensaron, pero es lo que les está dando para vivir, porque la descalificación edadista que se encuentra a nivel increíble, laboral en los entornos es muy fuerte, Luigi. Es increíble, muy, increíble. muy, muy fuerte y muy amenaza contra la salud mental y contra la vida de muchos seres humanos por la manera en que se vive en todos los entornos, Luigi. Ujú. Acá, por ejemplo, bueno, he seguido este escrito porque me parece excelente. A ver, porque por lo menos nos da para comentar bastante. No ofrecer oportunidades de formación. Estamos hablando del edadismo también, ¿no? De formación a empleados mayores bajo el pretexto de que ya están cerca de la jubilación. Un punto. Después dice, falta de consideración para promociones o proyectos desafiantes por la suposición de que una persona mayor no puede adaptarse a nuevas tecnologías o formas de trabajo. Y el otro dice, el edadismo no solo afecta a las personas trabajadoras, sino también a la productividad y la cultura organizacional de la empresa. Qué importante. La falta de inclusión de diferentes generaciones puede limitar la innovación, reducir la moral de los empleados y en última instancia afectar los resultados de un negocio, por ejemplo. La empresa puede salir perjudicada con pérdida de talento o un clima laboral tenso. Ahí. El valor de una empresa no es el dinero, no son los bienes, no nada, es el talento humano que posee. Ujú, Eso es el claro. valor real y Eso. es lo que te da los premios, el Best Place to Work, es el que te da los premios a nivel transnacional para que tú tengas y digas, estoy dentro de una de las mejores empresas del mundo. Pero Ujú. lamentablemente, Luigi, ya en la práctica intencionalmente, porque sí lo he vivido intencionalmente, vivimos de discursos de inclusión, pero la realidad es totalmente Sí, es excluyente, Luis. verdad lo que Es dice. Ah, totalmente excluyente. O sea, tú lees eslogan y tú dices, wow, qué nivel en esta empresa así. ¿Y qué te cuento, Luigi? Creo que no. O sea, ahí no era. Y te pasa mucho, mucho. Y te hablo de grandes consorcios, te hablo de empresas que tienen visiones, porque uno con la visión identifica y dice, yo ahí quiero trabajar porque yo quiero construir esa visión, porque la visión es ujú, cómo te vas a visualizar y a dónde quieres llegar. Cuando tú buscas empleo, cuando tú te vas, ve la visión de la empresa y si empata con tu visión, tú vas a sumar porque tu talento se une al de los demás. Pero Luigi, cuando tú ya estás en la práctica de la visión no es más que una retórica y una cosa bonita que le cagaron a alguien muy pilas para poderlo redactar, pero en vida no se hace, Luigi, y eso es algo ujú. triste porque el talento humano en Sí, muchos espacios es muy demeritado, muy olvidado y muy dejado por fuera y no se hace vida, Luigi. así es. Por ejemplo, las ventajas que hay de la experiencia laboral, por ejemplo, ¿no? Los prejuicios de la falta de adaptabilidad respecto a las personas mayores, aproximadamente más allá de los 45 años. Imagínate, hay una cuestión acá, yo diría que hay ventajas notables en la experiencia laboral de las personas mayores, pero los prejuicios de la falta de adaptabilidad es lo que lo contraría, ¿no? Y mira, y ponen más o menos una estimación por allá de los 45 años para arriba, ¿no? Después, el otro tema es el derecho a seguir trabajando tras la jubilación. ¿Te parece que se ha ido su... A ver, Sí, no, Luigi, ah, fíjate que sí, hay muchos programas que si tú te jubilas, pero ujú, ya adquiriste el derecho por la edad, por tiempo y todo, ah, pero decides en algún momento el, porque tienes una oportunidad y regresas a trabajar, te ponen a elegir entre soltar tu beneficio de jubilación
a seguir laborando, o sea, tienes que renunciar a y eso es algo ilegítimo, porque al final la jubilación ya fue un derecho ganado y que tú Sí. quieras agregar a tu presupuesto, puedas funcionar o hacer algo de una manera eh, por tu decisión. Eso no debieran cerrártelo. Yo eso lo veo incluso contra derecho humano, pero en muchos países y muchos programas, porque he tenido oportunidad de escuchar cajas, seguros, instituciones de Estado que brindan estos servicios. Y Luigi, tristemente, en muchos lugares, el que la persona quiera ser productiva y que quiera regresar de manera con todas las prestaciones de ley y derecho, le hacen vetar su derecho ya adquirido a una prestación por la cual ya ha pagado por muchos años. Ujú. Sí, pues también se habla del derecho a no jubilarse. Después, el crecimiento cualitativo de la persona mayor, llegando en mejor estado en relación a tiempos pasados, es un argumento que refuerza la crítica al edadismo laboral o de otra especie. Obviamente, ha habido, definitivamente hay un crecimiento cualitativo de las personas mayores, que yo creo que están en relación a su salud, ¿no? A sus actividades que ellos realizan, con mayor razón es un argumento que refuerza esta crítica, ¿no? Al edadismo laboral. Eso también quería decir. Ujú. Sí, Luigi, y fíjate cómo es de irónico, porque la persona que va a estar en mejor condición de salud y vida va a ser la persona que mayor capacidad adquisitiva tenga, porque va Ujú. a ir directamente relacionado, porque ha tenido una mejor dieta, porque tiene un tiempo para ir a un gimnasio, porque puede dedicarse, puede tener su recreación, puede llevar una vida muy integral y sana. Y el que busca muchas veces el continuar con el entorno laboral activo, muchas veces es esa persona que no se encuentra en un óptimo estado de salud, pero porque lo que recibe de prestación no le es suficiente para satisfacer sus necesidades y lo que busca es mejorarla, pero lamentablemente eso no lo toman en cuenta y justo una clase social que está buscando una mejora en su condición es a la que agraviamos y es a la que hacemos más daño al no permitirle llevar de manera paralela los dos beneficios. Así, ajá. Muchas personas mayores alcanzan, esto sí es muy importante, alcanzan el mayor desarrollo intelectual y cognitivo, ¿no? Sobre los 65 años. Y en esto tiene que ver, obviamente, el desarrollo de un envejecimiento saludable promovido por actividad constante y una gran experiencia acumulada, ¿no es cierto? Es decir, cuando definitivamente una persona que siempre ha estado activo en ese sentido de desarrollo intelectual, por ejemplo, eh, lógicamente va a tener todo esa acumulación de conocimiento. Yo conozco, y de hecho tú también conocerás, y nosotros conocemos ya muchos profesionales que ya pasan a los 65 años y siguen elaborando, o sea, elaborando nuevas ideas, ¿no? Están haciendo propuestas, caramba, son líderes. Entonces, la verdad que eso es una cosa que yo lo veo muy claro. El edadismo laboral no reconoce, sin embargo, esta realidad y adopta prejuicios en los que las personas mayores ya no comprenden los nuevos sistemas, ¿no? Y pierden adaptabilidad. Y también hay otros factores negativos como evitar imágenes. Mira, esto es terrible, ¿ah? Esto ya es edadismo salvaje, ya, ¿no? Otros factores negativos como evitar imágenes de vejez dentro de una empresa, y en eso influye mucho el marketing y la publicidad. Claro, por ejemplo, cuando ve las cuestiones comerciales, te vas a dar cuenta, ¿no? Ahora sí, no sé. Sí, Luigi, fíjate que uno de mis mentores y de las personas a quien yo más admiro y quien me apoyó profundamente a mí durante toda mi formación de rehabilitadora fue doctor Mario Luna de Florán. Él fue uno
de los de la segunda generación de fisiatras de Latinoamérica y fue alguien que apoyó a nivel de Latinoamérica muchos espacios de desarrollo. Él tiene ya más de 80 años, Luigi, pero él mira, él fundó escuelas, él desarrolló posgrados, él generó espacios y él a la fecha sigue trabajando, se sigue preparando, él tiene 4 o 5 maestrías y te digo, entre más tiempo pasa, él más se sigue preparando. Y Y muchas, sabe más. Y sí, maneja mejor las cosas. y maneja mejor todo y todo se le facilita. Claro. Y tengo eh, justo colegas y compañeros de él que aún están vivos, que lo critican y dicen, pero es que Mario, ¿por qué no descansa? Mario, ¿por qué no para? Pero es decir, Mario, o sea, incluso sabes, Luigi, que lo ven como situaciones de ego y de insatisfacción, que él siga buscando crecer. Es que algo le hizo falta, él es insatisfecho, algo no tiene, o sea, en lugar de admirar y de valorar todas las capacidades que puede llegar a desarrollar, se le ve como alguien que al final, ¿para qué está haciendo todo eso? Y te digo, Luigi, hay demasiado. Este tema sí es muy grande de discutir Sí, porque sí, tenemos sí, que romper muchas barreras, muchos sí, paradigmas sí, y por sobre todo mucha ignorancia, Luigi, porque ahí sí hay mucha ignorancia en ese sí, espacio. sí, sí, verdad que sí, verdad que sí. Sí, es la verdad, cuando la persona mantiene la actividad, crece, definitivamente. A mí me interesa mucho eso. Después acá, bueno, es una reflexión que yo publiqué ya en varios lugares, que dice internalizar la visión holística de la gerontología, porque ya estamos en el tercer tema de cómo comunicar la heterogeneidad del envejecimiento. Y bueno, internalizar la visión holística de la gerontología implica comunicar adecuadamente esta visión, para que de ese modo lograr transmitir la diversidad que implica el envejecimiento. Y esto no parte de una palabra mágica que te sirva como muletilla, sino de cómo estructuramos nuestro mensaje. Esa heterogeneidad se expresa cuando no generalizamos indebidamente y cuando somos debidamente específicos. De otro modo, ninguna palabra mágica te servirá. Esto fue una respuesta que yo le di a esta cuestión de las vejeces, ¿no? Entonces, yo decía, ¿por qué tienen que decir vejeces cuando lo pueden decir con un término que sea más apropiado? Y entonces, yo hice esta crítica también acá. Bueno, a ver, oí tu comentario. Sí, Luigi, eso lo hablábamos hace que como un mes, justo que hay cosas que lo agarramos de moda, que las juventudes, las Sí, niñeces, las vejeces, las adulteces, claro, claro. porque hacen esa fragmentación de la persona que hay una vejez saludable, hay una vejez para enfermos, hay una vejez para hombres, hay una vejez para diversidades. O sea, la vejez es vejez, pero para cuando se han venido estas modas, porque han sido así, o estas Bueno, corrientes, es tal vez para moda, no pues. ofender, de poder manejar términos, de querer ser tan incluyentes en un idioma tan rico como el nuestro y que no estás excluyendo a nadie, caes en terminologías que cuando tú les dices de dónde radica, por qué lo dicen, pues no saben ni por qué lo están diciendo. Ujú. Entonces, Ajá. sí es importante que no repitamos como loritos cualquier cosa que oigamos y que cuando vayamos a decir algo que nos haga ruido, que digamos esto hay algo que no me encaja, investiguemos, no nos crean a nosotros, no vea, ay, porque Sí, Luigi y Karina lo platican y tienen el debate y les gusta estar, porque a ellos les gusta estar discutiendo y porque no les gusta estar, no, o sea, analícenlo, sean Ah, analíticos, sí, los llevamos a claro. que reflexionen, analicen y sobre lo que ustedes, si al final para ustedes sí les representa, porque encuentren, pues úsenlo. Todos estamos en una libertad de usar lo que al final consideremos a nuestro criterio, pero no perdamos a otros por corrientes y decisiones que a veces son muy individualistas, Luigi. Justamente antes de pasar a esto, la siguiente diapositiva, sí he visto que, por ejemplo, para mí, que un expositor, por ejemplo, una persona que simplemente te dice esto es así y no te sustenta o no dice por qué, me parece que es
no sé, como una falta de respeto para un auditorio, para mí. ¿Ah? Por ejemplo, yo he visto, yo he sido testigo de cómo se quiere convertir en un axioma algo que solamente es una teoría, ¿no? Esas cosas veo bastante. Ahora, la vejez es un concepto que debería ser redefinido para darle un sentido más científico. Como todo concepto, es una unidad básica. El concepto es la unidad básica del conocimiento. No existe el concepto vejeces, porque he visto también, Karina, que se llega al extremo de que se han puesto el concepto vejeces. Y lo he visto en un artículo académico, increíble. Entonces, el concepto es vejez. Además, esta pluralización utiliza una palabra de mala connotación en el idioma español. Es un término edadista que se refiere, acá lo estoy citando, ¿ah? Lo que dice ahí, achaques, manías y cosas propias de viejos y otros. Y además en el taller que hemos estado justamente con el día jueves, el, hemos también, las personas mayores que estaban ahí, yo les pregunté, ¿qué es lo que ustedes entienden por vejeces? Y me dieron lo que ellos decían, vejeces nosotros le llamamos a los objetos viejos, usados que no queremos tener en casa. Eso le llama, ¿te das cuenta? Entonces, esa palabra tiene diferentes connotaciones en varios países y eso me parece que no es correcto tomando en cuenta que tenemos que trabajar con seriedad, ¿no? Y sin improvisación. Como prueba de ello, yo pude hallar más de 1000 oraciones con esa palabra llamada vejeces, ¿no? O sea, más de 1000 oraciones he encontrado que dice, por ejemplo, hay una que decía, no te preocupes, hija, son vejeces, nada más algo así. Entonces, y también hay algunos profesionales que se han manifestado en contra de esto y que lo haya llamado por su nombre. Dicen que es una falacia lingüística. Y eso es lo que es una falacia lingüística. Y esto debe alertarnos de que es necesario realizar un estudio etimológico para cuando uno va a incorporar un nuevo término para una ciencia, no hay lugar para la improvisación. Tienes que incorporar el término, pero sin improvisar, simplemente. Eso es lo que queremos hacer. Sí, Luigi, yo creo que a veces con el afán de también decir, ay, bueno, yo estoy aportando, yo estoy dando, Sí, caemos en dar y pues como nuestro idioma es tan amplio y si agarramos una palabra X en tu país significa una cosa, en el mío otra y cada uno, claro. Así eh, pues, sí, eso es una cosa es bárbara. un problema, claro. Entonces, yo sí pienso, Luigi, que tenemos que aquí apelo a toda nuestra audiencia y apelo en todo momento a la responsabilidad, que cuando nosotros nos atrevamos a utilizar algo, a fomentar algo, a promover algo, seamos muy responsables, seamos cautos Claro. y como tú bien dices, veamos lo que es y lo que no es porque Ujú. al final eso es lo que nos va a llevar a decir, ah, sí lo estoy usando bien, pero muchas veces solamente jalamos en alguna aplicación que nos gustó cómo se vio, porque alguien, wow, lo mencionó y ya yo lo adopto porque Luigi Sí. Vidal lo dijo en un taller y todo. Y cuando y Mm. tú te vienes a dar cuenta, pues no, no estamos teniendo como ese compromiso y esa responsabilidad que debe hacerse, más cuando estamos comunicando temas, conceptos, teorías, y peor aún cuando ya esto lleva a dar definiciones y generar ya acciones que van a quedarse fijas a nivel ya completo, no solo de una cultura, sino de una sociedad completa global. Entonces, hay que ser más responsable, Luigi. Yo es a lo que apelo Sí, en este tema. claro. Claro, porque si no tenemos que buscar un lenguaje de precisión, que no tenga distintas connotancias, sino que tenga un significado para todos, ¿no? Que signifique igual en todos los países. Eso necesitamos. Entonces, en mi artículo, sí, pues el cuestionamiento de la vejez expliqué que
en detalle la razón por la que el mencionado constructo queda fuera de combate, por decirlo así, al enfrentar simples razones lógicas. La vejez como una nueva etapa de la vida que supuestamente se inicia de manera colectiva y ya no se sostiene, pues. Seamos serios, la gerontología es una ciencia y la ciencia requiere seriedad. Tiene que haber por lo menos una lógica, por lo menos. Lo básico de todo, yo a veces encuentro, Karina, problemas lógicos. Eso no puede existir, problemas lógicos acá. ¿Ves? Eso es lo que se estoy viendo. Yo estoy notando problemas lógicos. Hay cuestiones que son falta de lógica. Y eso no deberíamos admitir, no podemos admitir esto. Entonces, las etapas de la vida, ninguna etapa de la vida se puede determinar que a los 6 años tú pasaste a otra etapa, que a los 25 ya pasaste a otra. El crecimiento y el desarrollo incluso de los niños es distinto. Algunos llegan más temprano a la adolescencia y otros, entonces, no es en ningún lado tú puedes decir que la vejez va a ser una cuestión colectiva de inicio, ¿no? A ver, adelante tú. Sí, Luigi, definitivamente, y eso es algo tan cierto como, a ver, actualmente el desarrollo, por ejemplo, a nivel orgánico y a nivel hormonal de las nenas se ha ido acelerando y acercando. En mi época teníamos la menarquia a los 12, 14 años. Hoy por hoy lo estamos teniendo a los 8, 9 años, porque todo está ligado a estrés, dieta, factores sociales, factores en general, todo lo que hoy por hoy consumimos directa o indirectamente que afectan nuestro sistema hormonal. Y entonces, si algo tan fácil de identificar como lo es ese cambio hormonal en el que te hace cambiar de una etapa de niñez a una etapa Claro. puberto y luego adolescente, dime tú cómo vamos a tocar a nivel de la vejez cuando no tenemos un cambio hormonal puro que diga, bueno, Claro. ahora se cerró, porque nosotros tenemos la menopausia, los hombres la andropausia, pero eso tampoco define la vejez. O sea, yo No, puedo tener una menopausia prematura a los 30 años, o tener una menopausia tardía a los 65, o sea, claro. tampoco lo hormonal va a venir a ser un factor. Entonces, reflexionemos bien, adquiramos ese compromiso real de dar el nombre y la connotación que tiene cada factor en su momento, pero por sobre todas las cosas, Luigi, seamos objetivos y seamos de verdad, no seamos charlatanes de la comunicación de la gerontología, porque muchas veces por ganar un aplauso, porque nos inviten, Sí, porque nos digan, nos vamos a la comodidad de darle lo que la gente quiere oír o lo que yo quiero que me invite. Oiga, pero no es en realidad lo que debiéramos estar proyectando, Luis. Entonces, sí, es difícil, es complejo, no es sencillo y por sobre todísimas las cosas es de reflexionar, porque no podemos meter en un bolsón desastre, decimos nosotros acá, en un canasto bueno. desastre, Cajón desastre, sí, sí. a todos juntos, porque no entramos y no cabemos en ese canasto todos. Claro, acá comunicar la heterogeneidad del envejecimiento implica cuestionar lo que ya no tiene sentido. Si nos quieren considerar personas mayores porque pasamos a una etapa de vejez, deberíamos aclarar en qué consiste esa tal vejez, que según la Organización Mundial de la Salud, indica que implica una pérdida de capacidad intrínseca asociada al proceso de envejecimiento. Toda etapa de la vida debe ser explicada en sus características. Si no, no hay ningún sentido que a cumplir más de 60 años pasemos a otra etapa. El paternalismo institucionalizado nos amenaza con su proteccionismo que vulneró terriblemente los derechos de las personas mayores durante la pandemia. Cada persona es una historia diferente y tiene derecho a no ser empaquetado, por decirlo así. Tiene derecho a ser solo una persona. Ujú. Sí, Luis, y eso creo que es lo fundamental. Como derecho humano, antes de ser cualquier cosa, somos personas. Y Ante todo. eso nunca, nunca debiera de salir de nuestras instituciones, de nuestro trabajo, de nuestros comunicados, de nuestras investigaciones.
saber que sí o sí y siempre estamos trabajando con personas y que para esa persona hay un contexto, hay una cultura, hay un espacio, hay una familia, hay unas metas, hay sueños y hay un cuerpo que es con el que debemos hacer cada una de las fases y procesos de lo que querramos proponer y debemos hacerlo individualizado sí o sí. No hay punto de negociación. Así es. La gerontología entonces se ve en la necesidad de repensar su propio sentido, qué rumbo tomar. ¿La gerontología es solo atender a las personas mayores? Esta pregunta la hago porque veo que a veces hay unos gerontólogos que solamente ven ese tema, ¿no? Y entonces, ¿y qué pasó con el estudio del envejecimiento? ¿Qué pasa con la necesidad de un enfoque preventivo? Dejemos esa idealización de que nunca es tarde, porque también es cierto que en muchas cosas yo podemos decir que, no es, que nunca es tarde, ¿cierto? Pero, pero no lo usemos como una herramienta eh, que nos saque de la realidad tampoco, ¿no? Es decir, hay situaciones críticas en las cuales ya es muy difícil poder hacer algo, hay que reconocerlo. O sea, entiendo que el nunca es tarde es algo motivador, positivo, pero a veces hay situaciones límites ya, ¿no? En que ya no podemos decir eso. Ahora, necesitamos sí una cultura gerontológica difundida y políticas públicas para el envejecimiento de todos. ¿Por qué? Porque el problema de todas de estas cuestiones de la política pública es de que política pública centrada en la persona mayor está muy bien, porque eso no se critica para nada, eso está muy bien, pero te necesitamos además una política preventiva, ¿no? Que abarque el envejecimiento de todos, entendiendo que todos van a ir en el mismo camino de la vida. Entonces, si no, si solamente nos estamos enfocando en las personas mayores de 60 años, me refiero a los que están implicados en el tema de gerontología, no, debería haber una educación sobre el envejecimiento desde las escuelas. Ya deberían tener conocimiento. Y te acuerdas una vez que hicimos un conversatorio también sobre el tema de cómo será la vejez de los niños de hoy, ¿no? En base a lo que están haciendo, a qué tipo de actividades están realizando, si hay una pérdida de actividad física, porque nosotros pertenecemos de repente a una generación que corríamos mucho, que hacíamos mucho, nuestros juegos eran físicos, ¿no? Eran físicos, o sea, era en movimiento, ¿no? Patinaje, carreras y todo era ahí. Entonces, ahí vamos a ver qué implicaciones hay también hacia el futuro, ¿no? De los jóvenes de hoy y de otros. Esta ya es la última. Sí, Luigi, mira que eso es algo que ya lo venimos buscando y trabajando a nivel de nuestros países y que de verdad se transversalice el tema de lo que es la salud y lo que es el envejecimiento saludable, ¿verdad? Toda la parte de la Claro. longevidad saludable. Pero sí es importante, Luigi, justo que empecemos. Hoy por hoy ya ahí sí que la IA, ahí sí que tú como fan de la IA, ¿verdad, Luis? Te Ujú. permite hacer tendencias, te permite hacer regresiones, te permite manejar. Si yo ahorita tengo ya a mis 15, 18 años una deformidad a nivel de cuello, a los 60, ¿cómo va a estar si yo sigo haciendo esa actividad? ¿Cómo va a terminar mi columna? ¿Cómo va a terminar mi masa ósea si yo sigo sin moverme? Entonces, todo eso hoy por hoy ya lo podemos, eh, ahí sí que medir de una manera indirecta por medio ya de la tecnología que tenemos acceso. Ujú. Y es importante, Luigi, que nos demos cuenta cuánta gente joven está muriendo de infartos. Y te estoy Ujú. hablando de gente abajo de los 35 años, Luis. Sí. O sea, no estamos hablando, esto les va a pasar, ya está pasando, Luigi, ya está pasando y está pasando Ujú. catastróficamente porque estamos encontrando
enfermedades crónico-degenerativas que las ligaban y ahí era donde en la parte médica y biológica nos las hacían meter al bolsón de vejez, la diabetes, la hipertensión, las Sí, cardiopatías. Hoy las encuentras en gente abajo de 30 años, en 30, treinta y claro, cinco años. O sea, claro. los cambios tan acelerados y marcados del mal cuidado o del descuido de tu cuerpo y tu salud ya Ujú. están dando evidencia del daño orgánico en personas sumamente jóvenes, Luigi. Así es. Entonces, sí tenemos que trabajar eh, La prevención. intencionalmente y rápido para que estas acciones no sigan, porque si esto sigue, Luigi, el tema no va a ser cómo va a ser mi longevidad y qué va a estar, sino que muy pocos y esa pirámide que se está dando, los que van a estar llegando les va a tocar sostener mucho el sistema para la juventud, entre comillas, porque es la que ahorita está teniendo más deterioro funcional. Así es. Eso, claro, los estilos de vida que se vienen dando, ese es el gran problema. O sea, nosotros no teníamos celulares ni tablets, no teníamos nada de esas cosas, pero entonces los juegos tendían a ser más activos, más movidos, ¿no? Era diferente. Ahora, ¿cómo va a ser ese envejecimiento que se viene en base a los que están solamente sometidos solamente a la tecnología, pero que no se mueven, ¿no? O sea, que no, ya no salen con sus padres al parque, ¿no? Con la pelota y todo lo demás. Entonces, todas esas cosas también va a pasar una factura para el futuro. Bueno, entonces vamos a recordar, bueno, estoy muy contento realmente por la participación que se está dando en el taller de gestores gerontológicos. Ya hemos realizado la segunda sesión, todavía nos quedan 2 sesiones más y la verdad que con mucho gusto veo una participación de mucho valor de parte de las personas mayores que han estado actuando y participando, como también acá la señora Luz Chávez también ha estado participando muy activos y sobre todo aportando conceptos que están totalmente de acuerdo con lo que deberíamos tener. Eso es lo que yo también he podido notar en el taller de los gestores. Y también vamos a recordar que ya estamos muy cerca también de nuestro congreso. El congreso entre el 15 al 17 de agosto va a ser un congreso muy importante. Los temas son, pero excelentes. O sea, hay unos temas, pero importantísimos que se van a desarrollar en este congreso y que se va a iniciar a partir de las 2:30 de la tarde del día viernes 15 de agosto. Y pues, los días sábado y domingo sí vamos a empezar a las 10 de la mañana. El sábado y domingo a 10 de la mañana son 3 días y ya sabemos que tenemos expositores ya de mucha experiencia, excelentes expositores. Prácticamente yo diría que va a ser un congreso muy bueno, realmente muy bueno por la talla de los. Porque algunas personas, bueno, ya son muy conocidas, yo diría que hasta famosas, pero hay otros que sin ser tan conocidos han demostrado acá, con nosotros, con la central, tener una calidad profesional muy grande. Y por esa razón han sido invitados a este gran congreso. Así que Vanguardia Gerontológica sigue adelante. Nos quedan todavía, aparte de este congreso, a Vanguardia Gerontológica todavía le quedan 2 temas más, dos congresos o dos eventos más importantes también anuales lo que es el evento anual de Vanguardia y el otro que va a ser la sustentación de conclusiones a final de año, en diciembre. Así que tenemos un gran trabajo por hacer y sigamos adelante, pues, con la central, ya saben. Solo nos falta elegir un tema de este mes para Vanguardia, porque ya todo lo demás están ya. Yo estoy todavía con mi garganta un poco mal. Todavía en recuperación. Sí, pues, no puedo hablar demasiado tiempo.